Hola gente, estamos acá estrenando la primera entrevista de esta serie de entrevistas a identidades transmasculinas en Argentina. Hoy nos acompaña Francisco Sfeir Vázquez, compartimos el mismo apellido, acá Lucas Vázquez también saluda, alias El Millo. Al principio les quería contar un poquito también cómo surge la idea de esta entrevista. Desde el encuentro de transmasculinidades está trabajando también con distintas comisiones. Y dentro de esas comisiones tenemos una comisión que es de audiovisual, streaming, y a su vez también una comisión que es de archivo. Teníamos ganas de empezar a generar un registro de la historia de las transmasculinidades en Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. Salir a la búsqueda de personas, algunos referentes que estuvieron también en momentos muy importantes de nuestra historia. Personas que han construido los derechos que hoy tenemos. Queríamos, además de hacer un reconocimiento a esas trayectorias, a esas experiencias, generar también un registro porque muchas veces hablamos de esto que las transmasculinidades son muy invisibilizadas o no estamos o no existimos. La realidad es que estuvimos siempre. Entonces, lo que queremos generar también desde la Comisión de Archivo y Audiovisual es un sentido de pertenencia, de memoria, de construcción también de nuestra historia. Este primer capítulo con Fran. Gracias, Fran, Hola. por ser parte, por coparte, por sumarte. Hola, Millo, contento, nervioso también, así que voy a estar fumando un poquitito, pero también súper agradecido de esto, de que podamos recordar y recapitular y hacer este registro histórico de nuestra historia, contada por nosotros mismos. Me parece que es un momento histórico súper especial también, sobre todo para fortalecer la memoria. Feliz, contento de estar acá. Y bueno, y para mí también significa este momento, seguro que va a significar un montón de cosas para mí en los próximos días y en las repercusiones que tenga. Así que, bueno, muy contento, la verdad. Gracias, Fran. Y hablando de ejercitar la memoria, la idea también de estas entrevistas es poder mostrar un poco de archivo. Le pedí a Fran que pasara algunas fotos para darle imagen a las palabras. Fran, si querés, podés compartirme tu línea de tiempo. La vamos a ir viendo juntos. Bueno, Fran, tenés 33 años, naciste en él. En el 92, el 8 de septiembre. Y nací en la ciudad de Neuquén, en los barrios del oeste de la ciudad de Neuquén, en una familia numerosa de 4 hermanos, 4 hermanas y mis viejos, que son ambos docentes y que bueno, esto va a ir apareciendo en algunos lugares de esta historia que tengo para contarles, o estas historias. Bueno, ¿querés mostrarnos algunas fotos de tu infancia? A ver, ahí va. Este soy ¿Qué, yo. ¿Cómo era ese niño? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te movía? Siempre fui un aparato muy independiente de chiquitito, mucho juego, mucha pelota, siempre fui muy callejero y estar con mis amigos del barrio. Fui también muy líder, muy de amuchar a los pibis, y digamos como, no sé, 10 pibis del barrio que nos juntábamos para salir a jugar a la calle, a las escondidas, bueno, un montón de cosas. O sea que ya había algo de tu identidad que venía asomando, digamos, en esa etapa. ¿Cómo vivías eso? De grande pude hablar y ponerle nombre, ¿no? A esta cuestión de vivir una masculinidad prohibida. Pude salir del closet y entender que mi masculinidad estuvo siempre presente, digamos, ¿no? De hecho, conversándolo con mi mamá, era esta cuestión que ella reflexionaba y decía, bueno, yo no quería ver, o sea, no lo veía porque no lo quería ver, y tiene que ver con esa parte negacionista, las que aparecen, digamos, como interlocutoras de nuestras masculinidades, sobre todo cuando somos niñes. En ese tiempo no existía la palabra trans, no existía esa visibilización. También mi infancia se dio así, digamos, de saberme muy chiquito diferente, corrido, distinto. Yo además rodeado de hermanas que eran muy femeninas, excepto mi hermanito más chico, que está acá conmigo. Es una persona no binaria. Tenía que ver con eso, con aprender de chiquito qué era ser machona, porque la gente me lo decía. Y bueno, y la verdad que a mí me acuerdo de, sobre todo a partir de los 10 años, dándome cuenta bueno, que el mundo era muy hostil para alguien como yo. Siempre tuve una energía, una actitud muy masculina, en donde yo sabía que tenía que recuperarme, que cambiar, que ser más femenina, que lo intenté, esto quiero que conste. Nunca me salió, recuerdo, ya pasamos ya mi Sí, sí, sí. adolescencia, como verán, muy femenino nunca fui. Bueno, siempre me nacía esto de robarle la ropa a mi papá, de mi mamá contándome de grande que
ella varias veces me había encontrado en el baño intentando hacer pis de parado, y cuando era adolescente todavía no tenía la posibilidad de entender mi masculinidad, hacía cosas porque las sentía, pero no las podía explicar, y me acuerdo de que me increparan conocidas diciéndome, pero si vos sos lesbiana, ¿qué haces vestida de chabón? Porque las lesbianas gustan de las mujeres, y vos no sos una mujer. Y muy hostil, muy expulsivo, ¿viste? De eso, de que nunca uno es suficiente, ¿viste? Como que nunca terminás de encajar por más que hagas los esfuerzos que hagas. Sí, siempre tuve la capacidad de ser irreverente, me parece. Siempre fui audaz, todo dicho por las palabras de mi abuela. Hace poquito lo conversábamos y me hacía esa devolución. También tuve esas personas que me sostuvieron, tal vez sin poder conversarlo, porque no, ni yo ni las personas tenían esas herramientas para poder poner en palabra, pero sí estos gestos, y acá me parece re importante traerlos, porque si bien soy yo el que está contando esta historia, no es sola mía, y ahí aparece, por ejemplo, mi abuela Irene, mi abuela paterna. Me acuerdo de cuando era chiquitito moría de ganas por tener una espada. Lloraba porque quería una espada. Fue mi abuela la que me compró esa espada. Y yo me acuerdo que ese gesto fue un gesto de reafirmación. Y me acuerdo de estar meses trabajando en un escudo que hicimos juntas de madera. Y fueron esos gestos a mí los que me han sostenido, no solamente con vida, sino con esa audacia. De decir, bueno, en el mundo, si bien hay un montón de representaciones y situaciones hostiles, también están estos gestos de amor, también gestos de reconocimiento. Acá aparece bastante mi mejor amigo, Mauro, que para mí Mauro en mi vida es eso, es mi mejor amigo. Conocimos el primer día del secundario, nos sentamos juntos y no nos despegamos, nos amamos mucho, nos sostenemos un montón. Contarles que esta tercera imagen fue mi cumpleaños de 15 en un centro deportivo. ¿Ese es tu Hubieron cumpleaños de pistas. 15? Ese es mi cumpleaños de 15. Yo estaba vestido con una malla de varón y una remera de Diesel, no sé cómo se llama esa marca, súper chongazo. Creo que la adolescencia, y la verdad que a mí, yo amo la adolescencia como etapa, la super valoro, y quienes la estén atravesando también. Me parece que es una etapa que se dan muchas cosas, encontrarte siendo quien estás pudiendo ser, y abrirte al mundo y encontrar a otras personas raras como vos. ¿En qué momento te empezaste a rodear con gente del colectivo, ¿no? ¿Cuál fue la puerta a este mundo? A los 12, yo en ese momento me estaba viendo con una chica que es hipoacúsica y que la verdad que, bueno, que duró poquito, pero que fue como mi validación también de decir, bueno, yo puedo encontrar a alguien que me quiera, que tengamos atracción, que tengamos ese feeling. Y después, cuando ya avanzada mi adolescencia, cuarto año más o menos, ya todo el mundo sabía que yo era lesbiana, y empecé a activar en el centro de estudiantes orgánicamente. A partir de ahí hicimos varias movidas para un plan de lucha que estábamos llevando a cabo los secundarios del oeste de Neuquén, y ahí conocí también a la colectiva feminista La Revuelta. De hecho, en la segunda foto es de una actividad que se hizo en la Universidad del Comahue, orgulloso de mi lesbiandad, pero siempre con este tema de, sí, soy lesbiana, pero soy una lesbiana que sale de la cultura o de lo que yo conocía, que era como las lesbianas heterosexualizadas, dos re mujeres que se aman por ser mujeres y femeninas, y yo me encontraba de otro lado que no sabía explicar, hasta que fue toda la situación del fusilamiento de Carlos Fuentealba, y me acuerdo que habíamos tomado la casa de gobierno, y me acuerdo una tarde-noche de estar ahí con mis viejos, con mis hermanas, y me cruzo a Val Flores, maestra, activista masculina, gran activista por la ESI. Me acuerdo de haberla cruzado y haber que me he quedado así, con la boca abierta, y encontrando en ella algo que no había encontrado hasta ese momento que la vi. Pero para mí eso fue una presencia que a mí me marcó un sentido, me marcó una posibilidad, un posible proyecto de vida. Y haberme encontrado y reflejado por primera vez en alguien. Me parece que esto es re importante, poder pensar en las representaciones. Cuando era pibe, volvíamos de noche con mis viejos de alguna juntada familiar, y ver a compañeras travestis
en la ruta, ejerciendo en la zona roja, ejerciendo el trabajo sexual, y verlas y entender que algo me llamaba, que yo compartía con ellas, pero no sabía qué era. ¿Cuándo diste con esa pista? Yo empiezo a militar en La Revuelta, en esta colectiva feminista. Yo tenía una amistad muy, muy linda con Belén Grosso, y yo con ella tuve esa confidencia de poder hablar. Ahí empezaron a aparecer esas personas donde sí puedes hablar y podés empezar a mencionar cosas que no sabés y empezar a hacer otros ejercicios reflexivos. Me acuerdo de decirle a ella que habían cosas que me pasaban y que no podía explicar. Yo me acuerdo de cargar con un dolor muy grande, cerca del corazón, cerca de la panza, hasta que sentía que repercutía en mi cabeza, pero que no podía explicar. Y me acuerdo cuando empezó a cobrar todo sentido, un día a la revuelta llama a una mamá y dice que tiene un hijo o hija trans, no me acuerdo cómo fueron las palabras, y que necesitaba ayuda de la organización. Yo, en una reunión, yo dije, yo te acompaño, vamos juntas. Fuimos, nos encontramos en una confitería y estaba esa mamá con su hijo, que tenía 20 y pico de años, Alex, y ella empieza a hablar, él muy reservado, hasta que empieza a hablar y empieza a contar un poco nuestras historias, ¿no? Esto de su masculinidad, de la falta de entendimiento que recibía en el entorno, que él había podido nombrarse a partir de la aparición de Alejandro Iglesias en Gran Hermano de aquel año, que no me acuerdo si fue 2010. Yo ya militamos con la revuelta el matrimonio igualitario, la sanción de esa ley y lo que significó en mi vida, los mundos que abría la ley, esa legalización, esa validación de mi ser lesbiana. Y cuando él me empieza a mencionar esto, yo literalmente quedo de cama. Escuchamos, dijimos que él nos pedía una demanda muy, muy segura, que era, quiero encontrar una médica que me acompañe en mi proceso de hormonización. Y yo me acuerdo de estar volviendo con Ruth, ella me deja en mi casa, y yo llego a mi casa, me voy a mi pieza, y me quedo así en estado de shock. Durante 3 días no paro de llorar. Ese es el gran recuerdo, haberle podido encontrar ese dolor, esa falta de explicación que tanto año me habitó, esa incertidumbre, como esa fragmentación que yo sentía, la pude liberar llorando y dándome cuenta que eso era el nombre que yo necesitaba para poder formar el rompecabezas. Dentro de este proceso, ¿en qué momento y qué es lo que te moviliza a estar presente desde el activismo travesti trans, ¿no? Como hacerte parte de este movimiento, quiénes son las primeras personas que conoces. Yo cuando doy en la tecla con este concepto, con esta llave que me abría al universo trans, desde la experiencia de personas trans, yo puedo encontrar, en ese momento era incipiente, pero era el único lugar donde encontrabas información, además de algunos foros, era YouTube, en donde mostraban, algunos pibes se animaban a contar sus procesos de transición y lo que les iba pasando. Y yo, tipo, enchufado a YouTube, viendo y conociendo y referenciándome y construyendo esa identidad, hasta que conozco por una maestra divina, apellido Reyes, no me acuerdo su nombre ahora. Ella me dice que va a venir Bruno de Buen Viera y venía a visitar a su mamá. Pehuen es un activista reconocido, estuvo militando acá en la región con Fugitivas del Desierto, que era esta agrupación de la cual también formaba parte Val Flores y pasaron un montón de otras personas más activistas. Y él me invita a mí y a mi hermana a juntarnos en la casa de esta Mariela Reyes, me parece que era su nombre. En su casa íbamos a hacer un taller de drag king. Y yo ahí conozco a Lucas Morgan y a Bruno, y hacemos ese taller drag, que la verdad que con mi hermana salimos pero flasheadísimas de ahí. Yo en ese momento pude hacer un drag king todo con barba, bien a lo George Michael. Yo la verdad que ese era como mi ideal Amo. de masculinidad. Que en esos días, después de haberme encontrado con Bruno, y a mí me explotó la cabeza haberlo conocido a Bruno, y
era momento de Facebook, entonces empecé a buscar un montón de personas, me acuerdo de encontrar a Mauro Cabral, de escribirle a un montón de otros pibes que fueron un alojo para mí, estando solo en mi habitación, sintiéndome ese momento unicornio, de decir, bueno, no tengo a nadie cercano en mi localidad, porque somos tan unicornios que nos encontramos así en algunos lugares, esa era mi sensación de aquel momento. Ellos siempre me brindaron todo este mundo. Y yo ahí dije, yo quiero formar parte de esta hermosa red que nos sostiene. Y yo quiero visibilizar y ser parte de esa red de referencias que a mí me salvó la vida. Porque para mí no había un proyecto de vida posible. No sabía. Cuando aparece esta llave, lo puedo empezar a imaginar, empiezan a aparecerme preguntas, empiezan a aparecer proyectos posibles de mi propia vida. Bueno, después de ese taller de drag king, se lo cuento a mi abuela, ella es Irene, y ella me dijo, bueno, hagámoslo, enséñame cómo es. Y me acuerdo de estar acá en su casa, que es el lugar donde estoy ahora, y armar, abrir un preservativo, ponerle algodón, hacernos el bulto, empezar a caminar y probar las caminatas Me encanta. y vestirnos como chabones y hacernos los bigotes pintados como teníamos pintados en Sí. ese momento. Nos reíamos porque ella decía en ese momento, me parezco tanto a mi papá y nos reíamos. Ah. Y salimos a comer unas pizzas, me acuerdo, y que me acuerdo que la gente nos miraba como, bueno, ¿y esta gente del circo de dónde salió, no? No podemos negar que Facebook creo que es algo que fue una red, o sea, porque te iba a preguntar cuáles fueron tus redes y mencionaste Facebook y yo también lo habité, por lo menos fue creo que una de las plataformas que más me ayudó a acercarme a la comunidad transmasculina y a encontrarnos en general. Te quería preguntar cuáles fueron esto, ¿no? Los primeros acercamientos, bueno, me mencionaste un taller de drag kings, pero hablando quizás también de ya un activismo masivo, ¿no? De juntarse a rosquear, de empezar a salir a la calle. ¿Qué momentos te acordás que fueron ahí también tus primeros pasos en momentos claves de nuestra historia? Yo empiezo a militar orgánicamente en diferentes organizaciones que se formaron acá por la pelea de la ley de matrimonio igualitario. Entonces tenía como ese vínculo con personas LGBT que nos fuimos acobijando, que fuimos aprendiendo mucho juntas, éramos muy jóvenes también, la gran mayoría, y empieza a aparecer, digamos, ¿no? Estos momentos. Esta fue la Marcha del Orgullo del 2011, que acá a mi lado está Luana, es una compañera travesti que aún nos seguimos cruzando y ahora compartimos el proceso académico. Atrás no se alcanza a ver, pero esa morocha que está acá es Pía, Claudia Pía Sí. Baudraco. Acá atrás está Kiki también, una mujer trans reconocida acá en Neuquén. Acá atrás mío está Alejandro Iglesias, esa marcha vinieron las dos a Neuquén. Después acá está Penélope, otra compañera trans, y acá está Ornella Infante, también otra compañera trans. Eso fue en el cierre de la marcha. Leímos con Luana un texto de Pedro Lemebel. Acá abajo se ve mejor Pía y Alejandro. Ya estaba la lucha por la ley de identidad de género. Por contacto con la revuelta formamos parte de lo que fue el Frente por la ley de identidad de género. Y no encontré la foto, pero la tengo, que fue que yo ya había terminado el secundario y me había inscrito a cursar Derecho en la Universidad Nacional de Comahue. Y estos pasos que fuimos dando para que la ley de identidad de género sea ley, uno de los pasos fue que las universidades salieran a apoyar y a decir en declaraciones que apoyaban el proyecto de ley. Y en ese sentido, con la revuelta peleamos en el CIU Guaraní, que es como el sistema administrativo del estudiantado en la Universidad de Comahue, aceptaran, sin la ley de identidad de género, aceptaran que mi nombre era Francisco Agustín Esfel Vázquez. Y el nombre de mi compañero Alex también, y lo conseguimos. Y en ese momento la universidad la Universidad de Comahue pudo declarar y hacer una declaración a favor del proyecto de ley de identidad de género. Yo veo en las fotos igual y asumo que hay otros compañeros trans. Esto fue el primer encuentro que se hizo a fines del 2011, si no me equivoco. Sí, agosto creo que habrá sido del 2011, en donde fue el primer encuentro mixto
de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina, históricamente liderado por mujeres trans, y este fue el primer encuentro que Wow. hacían ellas a nivel nacional, incluyendo a transmasculinidades gracias al trabajo de Claudia Pía Baudraco y de Belén Correa. Se hizo en Bahía Blanca, no recuerdo bien, era como un complejo militar que había conseguido la referente. Está acá, a ver, ella, no me acuerdo su nombre, no sé qué habrá pasado con esa compañera. Y ahí, bueno, es donde conocí a este grupo, no me acuerdo si éramos 15 chabones trans de toda la Argentina, del norte, del sur, del centro, de Buenos Aires, y ahí es donde yo conozco a grandes compañeros, al Diego Watkin, a Kalim Soria, a Francisco Agustín Berrizbeitía, a Federico Zurbilas, a Eidan, a Lu, a Luciano, a Adrián era otro compañero. Para mí fue increíble. Yo ahí conocí chabones trans súper femeninos, súper masculinos, súper otaku, súper rígidos o así como muy serios. La verdad que una diversidad de personas. Yo ahí también lo conozco a Alejandro Iglesias también. Y me vinculo con la Pato, conozco un montón de compañeras que fue hermoso. ¿Qué te acordás de ese encuentro? ¿Qué se tejió ahí? Porque digo, también esto, ¿no? Como es de repente lo que me estás contando es un momento donde también se une la lucha travesti con la transmasculina. Te pregunto también cómo recordás este compartir la lucha con las compañeras y con los compañeros. ¿Qué crees que aportó también esta alianza a nuestra historia política, habiéndola vivido, ¿no? Y la verdad que para mí fue reconocernos y situarnos en una fuerza que durante muchos años construyeron las compañeras trans y que nos abrazaba a esos más o menos pibitos que nos encontrábamos ahí, que estábamos en el activismo, que estábamos dando cuenta de que éramos parte de una historia que que era más antigua que nosotros, que teníamos un montón de herramientas, que nos demostraba una fuerza descomunal, y que también nos mostraba algo que era que nunca dejas de aprender. Encontrarnos con compañeras de mucha data, de mucho recorrido, de historias muy diferentes, que nos miraban y no podían creerlo, no lo entendían, no sabían, pero que aún así había esa amistad, había ese reconocimiento entre esto, en que éramos dos caras de la misma moneda en algún punto, en donde yo que no las conocía, que no conocía todas estas historias de diferentes lugares, a pasar a convivir, a armar el almuerzo juntas, me acuerdo cómo se jugaba ahí esos roles de feminidad muy marcadas y de masculinidades, aprendiendo a hacer, sueltas que otras. Me acuerdo yo como siempre vine del palo del feminismo, era como, no, chicas, yo voy a lavar los platos, y me acuerdo mucho de esos chistes, y yo la verdad que volví a mi casa no sintiéndome nunca más solo, sintiendo esa fuerza de las ancestras, y con ancestras no digo que están muertas, sino que están más vivas que nunca, y que esa energía vital me mostraba el camino. Entre ustedes, entre transmasculinidades, ¿no? Porque me imagino que ya quedan en contacto. ¿Qué compartían? ¿Qué memorias tenés así de compartir en esos Bueno, momentos, en esa etapa de tu vida? en ese momento fue esto, pensar proyecciones de lucha. Ahí nace Rita, que era red de intersexuales, travestis, transgéneros de la Argentina, en donde pudimos discutir. Me acuerdo que en el encuentro hubieron como algunos talleres diferenciados. En nuestro taller, como orgánicamente todavía no estaba como ese referente transmasculino en la organización, Belén Correa nos trajo un video si no me equivoco, de Moisés, que era un chabón, un video
una película, un chabón trans contaba su experiencia y cómo eso sirvió de disparador para que tuviéramos discusiones políticas. Me acuerdo mucho de Pía diciendo, esta es su lucha. Me acuerdo mucho de esa potencia y esa también inclusión de reconocernos. Tal vez en ese momento no era generalizado en las mujeres trans. Me acuerdo mucho de Pía. Yo voy a Buenos Aires, después de este encuentro yo voy a Buenos Aires porque Blas Radi, él estaba cursando en filosofía y se había hecho unos congresos y me había invitado a mí a formar parte de ese congreso y explicar y a contar la experiencia de cómo fue el proceso de haber conseguido ese aval y ese reconocimiento en la Universidad Nacional del Comahue. Prele de identidad de género. Yo voy ahí y me acuerdo de conocer Buenos Aires, de conocer La Plata, de enamorarme de La Plata, tomando la decisión de decir que yo quiero irme a vivir a La Plata. Meses después, en febrero, yo viajo a instalarme en La Plata y un mes después, 2 meses después, fallece Pía. Fuimos a despedirla, fuimos a su velatorio, me acuerdo de ese velatorio. Me acuerdo de la tristeza y en algún sentido esa sensación de orfandad, porque más allá de las diferencias que nos habíamos animado a discutir con Pía, a pensar y desde otros lugares, siempre fue muy humana, me acuerdo muy bien, muy humana, muy sincera, y también fue una de las personas que fue cabeza en incluirnos y en validarnos como masculinidades trans. En aquel entonces yo además adhería al Frente y a la estrategia que construyó el Frente y el proyecto de ley que construyó el Frente, y cuando fallece Pía también era esa sensación de incertidumbre. Perdíamos una referente que tenía una fuerza que daba la sensación de que todo era posible también, ¿no? Y este fue el 9 de mayo del 2012. Me acuerdo que estuve en la sanción en diputados, haber entrado a senador, a diputados, y ese día estuvimos afuera. Y esa fue esa noche que yo me acuerdo que llegué y éramos al principio 20 personas. Y cuando se sanciona la ley, ahí sí empezaron toda la aparateada. Me acuerdo que fue muy, muy evidente y nos reíamos con algunas maricas que ya estaban de vuelta, como eso, ¿no? El oportunismo que había en aquel entonces, pero yo me acuerdo de verlo en televisión en Matrimonio Igualitario, era el Congreso lleno, la plaza de Congreso llena, miles de personas, Sí. y yo esperaba algo así, pero la verdad que se dio de otra forma. Creo que éramos, no sé, si 300 personas en Congreso, pero sí me sorprendió la cantidad enorme de personas trans y aliados, aliadas que había en esa plaza. Me acuerdo eso, de los abrazos, de la alegría inmensa que no te cabía en el cuerpo, que no sabías si llorar o reír, eso, como que estaba presente también toda esa historia de personas que han muerto, perdón, o las han matado por ser quienes eran, y que esa lucha estaban presentes. Me acuerdo mucho de esa sensación entre tristeza y alegría, ¿no? De esto de conseguimos, pero cuántas personas lo están viendo en el cielo, no sé, por decir algo romántico. Era una felicidad de lograr algo que era histórico, que marcaba el cuerpo, la memoria, la emoción, nos marcó a todos. Estábamos haciendo una justicia tremenda, supongo que por eso esa sensación de tristeza y alegría, que era un acto de justicia estar ahí, pero que también representaba muchos desafíos, me acuerdo. Y bueno, y después compartir ese orgullo que nos hacía reconocer nuestra fuerza, verlas subir al escenario a Diana, a Loana, a conversar, a Marlene. Eso continuó, y más de disputa de sentido y lucha política entre nosotras. Por ejemplo, esta foto de acá abajo, que estoy con Karen Bennett y con Marlene Guayar, eso fue en una edición que se hizo de Generando, que era como un congreso en la UBA, Universidad de Medicina, en la Facultad de Medicina, y de discutir mucho esa referencia que hasta el día de hoy persiste, que los varones trans no nos pasa nada, que como empezamos a habitar una masculinidad, desaparece todo tipo de relación de poder, y que ahora pasamos de hecho a ejercer el poder, y que por eso no teníamos ninguna demanda, y que por eso no éramos un colectivo con potencia.
había mucho esa disputa, yo por eso lamenté mucho. Para mí Pía creo que tuvo otros acercamientos y pudo entender de conocer pibes trans que no eran académicos, de pibes trans que eran del barrio, que su masculinidad a muchos les costó la vida, a muchos les costó situaciones de abuso y de corrección. Y la verdad que mi objetivo siempre fue visibilizar lo que yo conseguí y lo que siempre fue mi búsqueda de conocer un montón de pibes trans, porque necesitaba conocer otras realidades que eran parecidas a las mías o que eran muy diferentes a las mías, pero que nos unía esto de habitar una masculinidad prohibida. Y yo siento que eso tiene una potencia de irreverencia, de audacia, que siento que por eso también nuestra potencia es tan fuerte, que por eso tal vez somos tan vapuleados, porque tenemos una potencia que creo que nos cuesta por estos discursos, nos cuesta darnos cuenta. Además, y yo esto ya lo vengo hablando con mi psicóloga, tengo un sesgo negativo sobre mí, y eso hace que también, sobre todo en esta política de la víctima o de la necropolítica en algún sentido, en donde las violencias que se dan hacia a nuestro colectivo es diferente al que se da a las mujeres trans, pero no por eso menos violento o menos importante. Creo que nosotros tenemos una narrativa que ayuda a este rompecabezas para poder entender cómo es este sistema capitalista, racista, misógino, cisexista, toma forma. Además también siempre fue con otros. Bueno, acá estamos en la casa de Steph. Steph es este pelirrojo hermoso que a mí, yo conocerlo a Steph fue un acto de justicia de la que me dio la posibilidad a la vida, porque yo necesitaba tener esa foto, esa persona, esa representación de decir yo puedo llegar a viejo, yo puedo imaginarme una vejez, y él me significó esa representación. Cuando converso con otras personas que no lo viven, yo les pregunto si se imaginan un mundo en donde no existan los abuelos, las abuelas, qué distinto sería la posibilidad de poder pensar en un proyecto de vida, pero también algo tan vital como es la vejez para los seres humanos, ¿no? Es algo que nos va a pasar, o esperamos que nos pase a todos, poder vivir esos años de vida con otra madurez, con otra experiencia. Y bueno, y a mí Steph me permitió poder pensar en eso, y yo lo amo. Fue esa representación que me dio vida, que aportó una posibilidad de poder proyectarme en años, y que yo estoy eternamente agradecido, porque además es una persona con un corazón que me sorprende conocer su historia. A mí y todo lo que él vivió, bueno, tiene que ver con esto de decir, che, la verdad que las masculinidades trans tenemos tanto para decir, para ayudar a explicar a otras vivencias, no sé, de lo migratorio, de lo racial, desde vivir una masculinidad prohibida, de ser leídas como mujeres, de haber sido criadas como mujeres, de tener cuerpos que son asociados a las mujeres, del cisexismo, de la complejidad de formar parte de una identidad como la masculinidad, que es opresora también, o es criada o construida históricamente para hacerlo. La verdad que tenemos un montón de cosas para aprender, enseñar, para seguir aprendiendo de nosotras mismas, de nosotros mismos, de nosotras mismas, y es siempre con otros. Hace poquito, bueno, estuve en una entrevista con Steph, y la verdad que adhiero y confirmo todo lo que decís. Y a su vez, Steph es una persona muy generosa y nos ha mostrado también archivo, así que ya que te tengo acá y estamos hablando de Steph y tenemos estas preciosas fotos de fondo, que ahora nos vas a contar, te quería preguntar porque hay un corto audiovisual que se llama A la cama con Fran, que bueno, Steph entiendo que participa, está también Nico Cuello. A la cama con Francisco. A la cama con Francisco fue producto de una escuela itinerante audiovisual que la llevaban a cabo compañeras de Colombia. Fue gracias al recorrido y el activismo de Steph que él las trae, o ellas vienen, no sé, eso, se alojan en su casa, en esto de la generosidad inmensa de Steph, y que propone hacer con 5 personas transmasculinas y no binarias, que vivían en La Plata,
esta escuela, que implicaba desde conocer que una producción audiovisual, escribir un guión, cómo se edita, cuáles son los diferentes roles que aparecen para filmar una película, un corto, que todos hacíamos todo, digamos, ¿no? La verdad que fue una experiencia preciosísima. Yo en ese momento además activaba en una grupa que se llamaba Putos Mal, en donde empiezo a construir no solamente mi masculinidad, sino mi masculinidad marica. Y parte bueno, ese film, en ese corto, A la cama con Francisco, aparece un poco ese recorrido que estaba aconteciendo en esos años de mi vida, que era el activismo transmarica. Parte de ese activismo transmarica tenía que ver con disputar esa identidad que yo cada vez estaba más afirmado, que era mi identidad de osesna, de oso, digamos, ¿no? Y que tenía que ver con construir mi masculinidad. Y es por eso que aparece este concurso de Mr. Wolf, que yo me meto a disputar ese concurso de belleza, sobre todo de belleza, en un colectivo que en aquel entonces era muy misógino, o es, dependiendo, ¿no? Yo creo que había como un aire de fantasía, digo yo, porque había una legitimidad que habíamos conseguido las personas trans, pero que después en la real realidad, diría Gasalla, no era verdad. Pero creo que también esa fantasía nos malentonaban a las personas trans a decir, che, yo voy a empezar a ocupar los lugares que tengo que ocupar. Esta discusión ya la dimos y la ganamos, entonces ahora después tuve algunos costes, pero la verdad que en ese momento lo que me movió era el deseo de decirle a esta comunidad que yo también existía, que cuerpos como yo existíamos, que éramos parte de su comunidad, que lo lamentaba un montón, pero que así lo éramos. Y yo venía a rescatar o a representar algunas cuestiones que dentro de la masculinidad no era bien recibida. Como por ejemplo, no sé, yo soy gordo y tengo tetas como buen oso. No solo somos esos osos que están remarcados y son ese ideal de musculoso. Y además tengo el pito chico, como algunos osos también, como que yo abría una puerta a una cultura muy cerrada y que la dejaba abierta. Y eso implicaba que otros pudieran pensarse y ser parte, y creo que eso causaba esa incertidumbre y que también implicó un poco vivir esas situaciones, digamos, ¿no? Pero la verdad que fue una experiencia preciosa y además yo como persona trans, esto me permitía batallar ese discurso de el cuerpo equivocado. Más también esto del deseo, de reapropiarnos, de discutirle al deseo, a la hegemonía del deseo, de repensar o reflexionar sobre mi construcción del deseo, sobre ponerme en un lugar que en ese momento no era reconocido. Y yo salir como en esta insistencia, como muchos otros, de decir, acá estamos, acá existimos, este es nuestro cuerpo, estas son nuestras historias, también era esto de decir, che, mi cuerpo también es deseable, y dentro del imaginario también puede ser deseable. Y abrimos y militamos mucho ese mundo, porque como dice Pedro Lemebel también, también queremos que nos quieran. Y eso es verdad, y eso es parte de disputarles estos sentidos a la hegemonía. Te iba a preguntar, volviendo, mientras recorremos imágenes y si querés me vas contando, te pregunto si se te ocurren, digamos, otros nombres, otras personas, viste que a veces también quizás no son tan mencionadas. Los nombres que ya mencioné, con varios ya no tengo vínculo, pero que siguen siendo referentes, como Bruno Pehuenviera, como Mauro Cabral, como Blas Radi, como Ann Milet, como Francisco Fernández, como Elian Cat, como Lucas. La verdad que han sido parte de esta hermosa construcción, digamos, ¿no? Acá en Neuquén, después Esto ya es más actual, ¿no? Nueva Crianza es una organización que nuclea familias, adultos, adultas y sexuales que tienen crianza de niñeces o adolescencias trans. Mi recorrido siempre ha sido con adulteces, nunca
me vinculé ni orgánicamente ni activistamente con niñeces y adolescencia. En ese momento yo no estaba dentro de mis posibilidades pensarles como sujetos, sujetas, sujetes, pares de activismo por mi desconocimiento. Yo, cansado de la precarización laboral y de vida de La Plata, y además que se sumaba a una situación delicada de cáncer en mi viejo, en el 2019 yo vuelvo a vivir a Neuquén. Estas son fotos más del 2021 y 2022, donde yo, por la lucha por el cupo laboral trans del municipio de Neuquén Capital, me empiezo a vincular con otras organizaciones acá de la región. Una de ellas es Nueva Crianza, al cual insistí en ingresar, literalmente porque es una organización mayoritariamente de personas adultas cis, en donde yo aprendí, por ejemplo, el adultocentrismo gracias a esta organización. Yo, en el 2021, el 18 de marzo, ingreso a trabajar. Digo 18 de marzo porque es el día del fallecimiento de Claudia Pía y es el día por la promoción de los derechos de las personas trans en Argentina. Y ese día yo, ingreso a trabajar en el Ministerio de Desarrollo siendo acompañante de adolescentes sin cuidados parentales trans. Y yo ahí me encuentro con una realidad, que desconocía, de adolescentes trans que habían podido decir que eran trans desde muy jovencitos y que eso les valió la expulsión de sus redes de afecto, de sus redes de contención, de sus redes vitales y de garantizar mínimos derechos como un hogar, como la educación, como un lugar de contención, de familia, como la posibilidad de jugar. Y ahí es donde yo dije, acá esto me está convocando. Además también en esto de lo que implicó para mí conocer a Steph, conocerlo a Bruno, conocerlo a Mauro, conocer a otras adulteces trans, yo sentía que tenía que devolver, como habían hecho ellas conmigo, y es donde yo me desempeño casi 4 años. Fui muy feliz, también las pasé, aprendí un montón de cosas de esas niñeces. Como ya dije, soy un ferviente defensor de la adolescencia y amé, formar parte de esa crianza, que es esto, entender que la crianza nunca es en solitario, siempre es colectiva. También hoy me permitió trabajar en la Subsecretaría de Diversidad de la provincia, un lugar que logramos que no se cerrara, que ha sido muy difícil, sostenerse en el Estado. También yo como trabajador trans en el Estado es un aprendizaje constante, es un elegir qué luchas dar y qué luchas... Yo en el 2022, es de público conocimiento, si alguien quiere rastrear lo encuentra, yo viví situaciones de abuso y acoso sexual en mi trabajo con personas que eran mis jefes. Yo, denuncio en recursos humanos. No hago la denuncia penal, tomé la decisión de que no me voy a bancar ese costo que tiene en mi vida ese proceso. Sé que es cuestionable, pero es mi decisión. Y trabajar esta temática, que es la temática menos querida, la más desfinanciada, la más recortada, la más vaciada, la más vapuleada. Somos un punto, de ataque para las, ultraderechas a nivel internacional. Entonces creo que son muchos los desafíos que nos obliga a armarnos y rearmarnos y reorganizarnos, muchas veces en soledad porque me encuentro trabajando cada vez con menos personas trans, y siendo el único en el laburo, bancándome prácticas misóginas y cisexistas. Y voy a decir misóginas porque ser una masculinidad trans implica que soy un portador de vulva, y eso implica, para un montón de personas, una jerarquización, una subordinación menor de mi persona, de mi trabajo, de lo que tengo para aportar, y eso implica una valoración de mi trabajo y por ende una precarización de mis condiciones de vida. Y creo que para bancarse esa picadora de carne tiene que ver con saber armar alianzas, con fortalecerse cada vez más en los discursos y las, disputas simbólicas que damos, hablar el mismo lenguaje que ellos, leer paper, traer estadística, discutir con números. Nosotros estamos dando una batalla hoy por hoy a ese DNU, estamos dando las batallas en las escuelas y en el, resurgimiento recalcitrante de los discursos de odio que atacan directamente a todas las personas travestis, trans y no binarias, lesbianas y gays, y todo, el amplio espectro que somos, y hacer eco de garantías de derechos. La verdad que es un desafío constante. ¿Cómo te sentís
y en qué sentís el activismo travesti trans en la actualidad, también de cara a un encuentro de transmasculinidades, qué proyecciones se te generan con eso, y preguntarte qué te gustaría también dejar a vos como huella para las nuevas generaciones. La de construir con otros. Acá estoy en una foto con Eugene Rodríguez. Eugene es otro referente sumamente importante, como Ann Miller. Este fue en un congreso de medicina general que fuimos a tomar ese espacio y hablar. Acá abajo estoy con compas de la ronda de encuentros, que es una ronda de encuentros que gracias a las alianzas con psicólogas y médicas se viene generando ese espacio de encuentro, de escucha, de catarsis, de amistad, de afecto, de amores, de convivencia con otras personas, travesti, trans y no binarias, y poder eso, construir algún tipo de familiaridad. Me parece que hay algo que tenemos que batallar, no solo las personas trans y las transmasculinidades, sino en general, que tiene que ver con el neoliberalismo, el individualismo, el sentirnos solas, el entender que el otro, la otra o el otro es un potencial enemigo. Creo que tenemos que romper con esas ideas, que no significa estar siempre de acuerdo, sino poder estar en desacuerdo, pero aún así sostener la humanidad, eso que nos genera tanta incomodidad muchas veces porque estamos tan robotizados, somos tan cyborg a veces que nos cuesta habitar la humanidad sin sentir esa incomodidad, esa incertidumbre. Creo que el encuentro y esto que están haciendo, que movieron, tiene que ver con construir eso, a pesar de los mandatos de la época. Me parece que acercarnos a niñeces y adolescencia es importante, empezar a hablar con ellas, empezar a ocupar los espacios que puedan ser habitados por esas personas, por esas niñeces y adolescencias, también es importante, porque esta lucha no empezó con la ley de identidad de género y no va a terminar nunca, porque vamos a seguir naciendo, y me parece que como adulteces, como jóvenes, como adultos, como personas trans, sin importar el curso vital en el que, o el ciclo vital en el que estemos, tenemos que, diciendo que somos personas trans, tenemos que seguir ejercitando la memoria, tenemos que seguir abriendo caminos, tenemos que seguir hablando de lo que no se quiere hablar, de lo que se quiere ocultar, tenemos que seguir fortaleciendo la ESI, tenemos que seguir fortaleciendo los lugares de trabajo para que puedan ingresar otras personas diferentes a lo habitual, que tenemos que ir a disputar los sentidos a los médicos, a los psicólogos, a los abogados, que tenemos que construir alianzas porque son las personas cis las que ocupan esos lugares de poder y sin ellas no podemos, y es importante recordarles esto para que tomen la lapicera, para que luchen por nosotros, perdón, con nosotros. Creo que algo de eso también tiene que ver con mi elección de insistir en ese lugar de trabajo, de darle contenido, de darle fortaleza, de romper con la brillantina y ocupar los lugares donde existe el poder, donde existe este saber poder, digo, ¿no? Ir a discutirle esa legitimidad del conocimiento a la abogacía, a la psicología, a la medicina, tiene que ver con el mundo que yo quiero dejarles, y también con permitirles la posibilidad que sigan sus deseos, sus sueños, que los cuestionen. Sí, es importante cuestionarse, muy importante cuestionarse, pero también hay que dejar de cuestionarse y permitirle darle rienda suelta a los deseos más íntimos, más personales, que creo que batallar el sistema es personalizar la propia vida, y me parece que esa es lo que yo quiero inspirar. La verdad que mi deseo más grande es inspirar, es construir, que construyamos leyendas. Digo, Steph, por ejemplo, por decirte una persona, Steph sigue abriendo otros mundos, porque yo les cuento a esos pibes, a esas pibas, a esos pibis que yo conocí, a un viejo trans, que a mí me abrió la cabeza y que espero que a ellos también les abra la cabeza. Y sobre todo este trabajo mío que se están permitiendo hacer, que tiene que ver con construir y dar cuenta que no nacimos de un repollo, que nuestro activismo tiene una fortaleza, y ahí inspirar a los pibes como me inspiró la Pía, como me inspiró Diana Zacayán, como me inspiró Loana, y creo que tenemos un montón de ese recorrido, de esa enseñanza, y que vamos a seguir naciendo. Y eso es lo que me da fuerza de sostener algunos lugares que son muy hostiles, y encontrarme con esta generosidad que tienen ustedes, que seguimos construyendo a pesar de los momentos más turbios de la época que nos toca vivir. Así que acobijado con todo eso. Ay, gracias, querido. La verdad que un placer escucharte. No íbamos a llorar.
Ilusos totales. Mientras te escuchaba hablar, pensaba eso, como qué loco, porque vos encontraste en Steph a alguien en quien proyectarte, y yo que lo conocí, posto doy fe que es muy generoso, y creo que vos también lo estás haciendo, así que gracias. Preguntarte para cerrar, y hablando en esto de proyectar, vos, ¿cómo te proyectás? ¿Qué soñabas? ¿Cómo te gustaría vivir tu vejez? Yo estoy terminando el segundo año de mi carrera de grado, algo que siempre deseé hacer. Quiero recibirme, quiero ocupar y darme el tiempo para todas estas experiencias que vengo recopilando de muy chico, poder hacerla texto, poder romper esas barreras que me dicen que no puedo, que no es valioso lo que tengo para decir y poder crearla, dejar ese registro también, insistir en dejar registros y nada, y quiero ser un viejo, quiero ser un abuelo, quiero tener muchos gatos, quiero tener plantas, quiero seguir siendo punk y antisistema también, aunque el sistema me coma, seguir siendo un loco y crear poesía y seguir escuchando música y hacer pogo y estar en vinculación con niñeces y adolescencias y también construir mi vejez con otros viejos y viejas y viejes, porque la verdad que no me puedo pensar solo. Necesito de otros para pensarme, necesito de esta red, porque me abren mundos, me abren posibilidades, me enseñan cosas, me enriquecen mi vida y la verdad que deseo eso. Sobre todo, utópicamente me gustaría poder vencer mis mayores dificultades o miedo y darme de rienda suelta también a un montón de otras cosas que no estoy pudiendo hacer y que me encantaría hacerlo. Así que eso, la identidad nunca se termina de construir y abogo por eso, a evitar esa incertidumbre y que otros también la habitemos juntos, porque es esto la vida, y que nos animemos de a poquito, pero nos animemos. Soy re manija, ya quiero que sea el encuentro. Por favor, hagan sus aportes, Por aunque sean 1.000 favor. pesitos, 2.000 pesitos, no es ni una birrita, no es ni una gaseosita, pero a nosotros nos permite poder seguir fortaleciendo estos encuentros, estas vidas, este activismo histórico que estamos construyendo, así que hagan sus aportes, por favor. Al alias Encuentro Transmask, gracias Fran por tu tiempo, por tu generosidad de nuevo, por contarnos sobre vos, tu historia, lo que compartiste, contarnos la gente también con la que pudiste compartir, y nada, más que agradecido por tu tiempo. Nos vemos muy prontito en el encuentro. Sigamos siempre alimentando esta comunidad transmasculina, que la verdad que somos un montón. Les abrazo a todos, un abrazo enorme a vos, Fran, también. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias.